la pregunta a la que queremos dar respuesta en este webinar es ¿por qué Maple es una herramienta excelente para aprender o enseñar matemáticas o ciencia? Y bueno, la respuesta es muy simple, y es que Maple combina el motor de cálculo simbólico más avanzado del mundo con una interfaz intuitiva y sencilla que nos permite escribir expresiones tan simples como una función multivariable, por ejemplo, pues x al cuadrado más y al cuadrado, y mostrar, pues por ejemplo, su gráfica 3D a golpe de clic sin utilizar ningún comando o sin programar ni nada. También pues podemos en el menú contextual que tenemos aquí a la derecha pues hacer todo tipo de operaciones. Por ejemplo, pues podemos integrar, diferenciar. En este caso vamos a diferenciar con respecto a x. Vemos que tenemos la solución. La ventaja de Maple es que el hecho de que sea simple no supone que por ello pues renuncie a la complejidad y a la sofisticación que requiere, por ejemplo, resolver una ecuación de Schrödinger que tenemos aquí con las condiciones iniciales y no por ello pues no podemos obtener un resultado como obtenemos aquí de manera inmediata y además pues sin programar ni nada por el estilo. En este caso solamente he utilizado un comando que es el comando pdsolve y además escribir una ecuación de estas características pues es muy simple. Maple reconoce la notación matemática comúnmente utilizada y podemos, pues, por ejemplo, utilizar el menú de paletas que tenemos aquí, utilizar una de las plantillas para escribir, pues, por ejemplo, los operadores o todo tipo de símbolos matemáticos. Y bueno, pues habéis podido apreciar la rapidez con la que Maple ha resuelto este problema. Bueno, tras esta breve introducción vamos a ver lo que nos aporta Maple para la docencia. El primer paquete que me gustaría destacar y uno de los más relevantes para la docencia es el paquete Student, que consta de una serie de subpaquetes y que están diseñados para asistir en la enseñanza o aprendizaje de matemáticas estándar a nivel universitario. Estos son los temas o los subpaquetes. El subpaquete Basics son conceptos matemáticos fundamentales, pero bueno, también tenemos álgebra lineal, cálculo de una variable, cálculo multivariable, análisis numérico, precálculo, estadísticas, cálculo vectorial. En definitiva, todos los temas fundamentales de una formación matemática universitaria. Así que bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo aquí. Vamos a cargar, por ejemplo, el comando, ese paquete basics con el comando with. Primero haremos esto siempre para cargar un subpaquete. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver el comando expand steps. Es uno de los comandos que tenemos disponibles en este subpaquete. Que lo que hará servirá para simplificar expresiones, como tenemos aquí. Y la ventaja de este paquete, de este comando, perdón, es que podremos ver los pasos que el ordenador va haciendo y hasta dar con el resultado. Entonces, bueno, pues es una ventaja si queremos mostrar paso por paso lo que hay que hacer. Otro comando muy útil para docentes es el comando practice sheet, que lo que genera son cuadros de ejercicios. El comando es bastante simple. Primero escribimos el comando sí y entre paréntesis en el primer argumento escribiremos la operación que queremos hacer. En este caso pues hemos hecho suma de fracciones, es decir, número natural entre número natural. Y bueno, pero aparte de suma de fracciones pues podemos hacer ejercicios de factorización de expresiones, derivadas, integrales, todo tipo de problemas. En el segundo argumento pues tendremos el título y en el tercer argumento el enunciado. La ventaja de estos cuadros es que son interactivos, es decir, yo puedo pues escribir el resultado que sea y corregir y ver si he tenido un buen resultado, en este caso no, por eso sale una crucecita. Pero bueno, lo bueno es que además podemos renovar parámetros todo el rato y bueno, es bastante simple para generar ejercicios interactivos para alumnos y todo esto.
El resto de subpaquetes siempre tendrán comandos para pues visualizar o calcular o generar, digamos, cuadros interactivos. Por ejemplo, en este segundo ejemplo vamos a cargar el subpaquete Vector Calculus que tenemos aquí para que vean brevemente la capacidad de cálculo de Maple. En este caso, pues vamos a definir un campo vectorial con el comando vectorField y como que tenemos aquí. Y pues por ejemplo, si queremos calcular el rotor de este campo vectorial, utilizaremos el comando curl simplemente. Y vemos que tenemos el resultado inmediatamente. Podemos también calcular la divergencia con el comando divergence. Y bueno, pues por ejemplo, si queremos saber la fórmula general de una operación o de un operador o lo que sea, pues escribiremos el comando sin nada dentro de los paréntesis, de manera que podemos ver aquí que tenemos la expresión general del rotor. Podemos además, bueno, podemos hacer infinidad de operaciones. Por ejemplo, aquí pues yo quiero cambiar el sistema de coordenadas del cartesiano, que es el que tendremos por defecto, al esférico. Y aquí pues tenemos el comando setCoordinates para cambiarlo. Entonces, si vuelvo a escribir el comando curl para saber la expresión del rotor general, pues vemos que ya me lo da en coordenadas esféricas. Como ya he dicho, tenemos muchísimos comandos. Podemos, por ejemplo, aquí os muestro el flujo de un campo vectorial en una esfera de radio R centrada en el origen de coordenadas, cuyo vector normal apunta hacia el centro, como tenemos aquí. Vemos que el comando, pues eso, tiene tres argumentos y por eso pues obtengo el resultado. Aparte de capacidad de cálculo, pues podemos generar también cuadros interactivos. Por ejemplo, vamos a cargar el paquete Multivariate Calculus para mostraros uno de estos cuadros. En este caso, como no tenía nada dentro del paréntesis, es decir, no he especificado una función del paquete direction para el comando Directional Derivative Tutor, que es un comando que me da la derivada direccional, pues el programa me ha generado una función aleatoria. En este caso pues es esta que tenemos aquí, pero podríamos perfectamente ponerle cualquier otra. Y bueno, este es solo un ejemplo de los muchos cuadros interactivos que hay. En este caso pues hemos elegido esto, la derivada direccional, pero hay otros. Entonces, bueno, pues podemos cambiar la dirección, el punto, y si cerramos, pues podemos visualizar perfectamente la derivada direccional. Aparte de los cuadros interactivos y de la capacidad de cálculo de Maple, una de las grandes ventajas de Maple es que podemos visualizar el contenido que estemos impartiendo de manera fácil. Por ejemplo, aquí vamos a cargar el subpaquete Linear Algebra. Primero cargaremos el subpaquete. Y bueno, pues tenemos aquí en este ejemplo dos vectores, el vector U y el vector V. Y por ejemplo, pues si queremos obtener una gráfica del producto vectorial de estos dos vectores, utilizaremos el comando crossProductPlot y obtenemos inmediatamente la gráfica que nos muestra en el vector verde el resultado. Si además de ver la visualización queremos saber información numérica, utilizaremos, es decir, pues por ejemplo en este caso queremos saber la coordenada del vector del resultado, pues utilizaremos el comando InfoLevel igual a 1 para, pues por ejemplo, en este caso si queremos ver la proyección de un vector, el vector -3, 5, -3 en el plano x más 3 igual a 0, pues ahora que hemos cargado el subpaquete InfoLevel vemos que además de la visualización que tenemos aquí, pues tenemos el resultado numérico y podemos ver las coordenadas de la proyección y todo esto.
Otro paquete muy útil para la docencia es el paquete grading, especialmente por el comando quiz. Bueno, el paquete en sí tiene bastantes comandos, bueno, es natural, pero bueno, este es especialmente bueno porque eh, podemos generar fácilmente test interactivos. Por ejemplo, aquí vamos a cargar el paquete y aquí tenemos el comando quiz, que es muy fácil de usar. En el primer argumento escribiremos el enunciado, en el segundo la respuesta y en el tercero pues la operación que queremos hacer. Entonces vamos a ejecutarlo, por ejemplo, y vemos que nos sale el enunciado y el ejercicio. Entonces, si escribimos menos la respuesta, escribimos menos coseno de x, vemos que funciona perfectamente. La ventaja de esto es que yo puedo luego coger este cuadro perfectamente y generar un nuevo documento y utilizarlo sin ningún problema. Podemos utilizarlo en varios documentos y todo esto. Bueno. Aquí, por ejemplo, pues he generado un cuadro con distintos tipos de ejercicios. Esto lo muestro para que veáis que no solo hay un tipo de pregunta que podemos hacer, tenemos múltiples opciones, eh, tenemos, pues, podemos mostrar gráficas, podemos hacer muchas cosas. Y siempre será pues el mismo orden. Primero el enunciado en el argumento del comando, quiz. Después la respuesta, en este caso sería verdadero, la primera pregunta porque es un verdadero o falso. Luego el estilo, en este caso sería el estilo true false. Y bueno, pues podéis ver que funciona perfectamente. Bueno, una de las grandes ventajas de Maple es que facilita mucho el aprendizaje, el autoaprendizaje. En la siguiente sección vamos a ver tres recursos que los docentes pueden usar para fomentar el aprendizaje autodidacta de sus alumnos. El primero de ellos son las tareas. Las Maple Task, que es como se conoce en inglés, son plantillas que usaremos para realizar pues, ejercicios, crear funciones, aplicaciones o incluso evaluar trabajos, bueno, entre otras cosas. Para acceder a las tareas iremos a herramientas, seleccionaremos tareas y vemos que se nos despliega un menú y si lo abrimos, pues tenemos toda la lista de tareas que podemos eh, importar. Estos son plantillas, es decir, yo puedo cambiar los parámetros y funcionaría perfectamente. Vamos a ver algunos ejemplos. Podéis ver que están todos los temas que habíamos visto en el paquete de estudiantes, pero además incluye geometría, ecuaciones diferenciales, transformadas de Fourier, en fin, es bastante completo. Entonces, pues por ejemplo, si yo quisiera, vamos a poner un ejemplo, uno de estadística, y quisiera saber la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua, pues veis que aquí tengo la plantilla, la selecciono, y lo primero que haremos será importar a nuestro documento la plantilla. En este caso, como quiero importarlo en un nuevo documento y no en la que estábamos usando, le doy a insertar en una nueva hoja de trabajo. Y bueno, puedo insertar solo los comandos, insertando contenido mínimo, o insertar también el enunciado, el título, que es lo que voy a hacer. Puedo cambiar el nombre de las variables, pero bueno, en este caso no nos interesa. Y lo bueno de las tareas es que yo puedo perfectamente eh, cambiar el argumento. Todo aquello que está en morado lo podemos modificar. De manera que en este caso, en lugar de tener una función gamma, como teníamos, pues podríamos tener una, una distribución normal con, con media 3 y error 2,5. Que ha fallado aquí un segundo. Pero vamos a ver un segundo. Vamos a volver a abrirla en un segundo y veremos que funciona perfectamente.
muy probablemente la hubiera escrito mal o algo, pero bueno, podemos ver que funciona. Y nos muestra la función de densidad. Luego, pues aquí podemos, por ejemplo, mostrar la gráfica, etcétera. Pero bueno, lo que quería recalcar es que el estudiante puede cambiar todo aquello que está en morado en las tareas y bueno, pues usarlo para distintos parámetros. Además de utilizar plantillas disponibles en el menú, podemos generar nuestras propias plantillas. Eh, y bueno, una opción especialmente útil para profesores es generar preguntas que se autocorrigen. Esto lo haríamos en herramientas, tareas, y esto lo podemos ver en MapleTA Task. Vemos que se nos despliega un menú con distintas plantillas para generar preguntas. Tenemos muchos tipos de preguntas. Y bueno, pues esto es muy útil para hacer test interactivos o quizzes o todo tipo de preguntas. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a escoger uno que se llama Multiple Choice para mostrar distintas opciones. Y lo primero que haremos será, como siempre, importarla a un nuevo documento. Y vemos que se nos aparece la plantilla. Bueno, pues como habíamos visto antes, lo que vamos a hacer es sustituir el texto rosa o morado por lo que queremos. En este caso, el primer argumento sería pues hacer la pregunta que tenemos aquí. Y bueno, pues en la siguiente opción escribiríamos las respuestas. Pues vamos a poner A, aquí B, C, D. Podemos rellenar como queramos, vamos a elegir que la respuesta correcta es C. Y bueno, pues además podemos dar pistas. Vamos a escribir una pista. Y podemos también hacer comentarios, dar feedback, dependiendo de las respuestas que se den. Por ejemplo, pues si el alumno escoge la respuesta incorrecta, pues podemos escribir mal, pero si responde correctamente, pues podemos escribir un comentario bien hecho. Entonces, una vez que he generado el documento, iría a ver, le daría a tarea y vemos que tenemos la pregunta. Podemos visualizar la pista, si acertamos, pues nos dicen que es correcto y todo eso. Bueno, además de las tareas tenemos los tutoriales, que son aplicaciones interactivas que podemos encontrar en el menú superior también, en herramientas. Encontramos tutoriales de muchísimos temas, muchos de los temas que hemos visto bueno, más bien todos los temas que hemos visto en el paquete estudiantes, pero además incluye pues optimización y variable compleja o análisis complejo. Y, por ejemplo, os voy a mostrar rápidamente un ejemplo. Aquí tenemos uno de Complex Arithmetic. Y bueno, es un tutorial bastante útil para enseñar aritmética básica de números complejos, porque nos muestra las 4 operaciones más usadas, la suma de números complejos, la resta. Veis que es totalmente interactivo y que puedo modificarlo a mi gusto. Y entonces, pues puedo cambiar los números originales con el cursor y recibir un resultado en la derecha. Además, también se ven pues, los valores numéricos y bueno, es bastante interactivo. Hay muchísimos tutoriales de este tipo. Y por último, quería mostrar también los asistentes interactivos. Bueno, los asistentes interactivos son una serie de aplicaciones con una interfaz similar a los tutoriales que ayudan al usuario a realizar acciones pues, como que a priori podrían parecer aparatosas o complejas, como exportar o importar datos, cambiar formato de archivos, instalar toolboxes, que son aplicaciones extra, entre otras cosas. Hay un total de 13 asistentes y de todos estos vamos a destacar unos cuantos. Por ejemplo, pues para la docencia es especialmente interesante el de conversión de unidades. Tenemos más de 500 unidades en esta aplicación y bueno, tenemos muchísimas magnitudes físicas. En este caso, pues por ejemplo, pues, elegimos el flujo magnético y podemos hacer pues la conversión. Otro muy interesante es la biblioteca que tiene de constantes científicas. Tienen una cantidad ingente de constantes. En este caso, pues por ejemplo, tenemos la constante de Boltzmann, son constantes físicas
y bueno, nos devuelve pues las unidades, el valor, el error. Podemos cambiar el sistema de unidades, en este caso siempre estará por defecto el sistema internacional, pero podemos cambiar al sistema imperial o cualquier otro. Y en la derecha tenemos otra ventana muy interesante porque nos muestra las propiedades de los elementos más conocidos. Por ejemplo, pues vamos a darle al cloro y queremos saber la energía de ionización. Bueno, pues tenemos, como podéis ver, el resultado. Por último, quería mostrar también, antes de pasar a mi compañera Guiomar, un último asistente que yo creo que es bastante útil, que es el de generación de código, que viene a ser algo así como un Google Translate para programar. Si estamos enseñando a nuestros alumnos a programar en lenguaje Maple, pues es bastante útil porque en la casilla de la izquierda escribiremos, en el cuadro de la izquierda escribiremos el lenguaje Maple y luego podremos traducirlo a otros lenguajes como C, MATLAB, Python. Es bastante útil para enseñar a programar. Así que bueno, ahora vamos a pasar a mi compañera Guiomar. Nos va a hacer una presentación. Hola, buenos días. Mi nombre es Guiomar y les voy a presentar las aplicaciones de Maple como recurso para la docencia. Las aplicaciones de Maple son una herramienta para ilustrar conceptos científicos y se pueden incorporar a cualquier entorno de aprendizaje, tanto como demostraciones en el aula u estudios independientes. Básicamente, Maple tiene dos tipos de aplicaciones. Las Math Apps son estas, las aplicaciones matemáticas, que están incorporadas dentro del programa y hechas por el grupo MapleSoft, y las aplicaciones públicas, normalmente creadas por usuarios y disponibles en dos webs, el Application Center y Maple Cloud. Estas tres opciones son las principales plataformas con aplicaciones para Maple. Entonces veamos la primera. Bueno, como ya he dicho, las Math Apps están incorporadas en el programa de Maple. Para abrirlas tenemos dos opciones. Podemos ir al menú de arriba Herramientas y hacer clic sobre Aplicaciones Matemáticas, o en nuestra página de inicio simplemente pulsaríamos sobre el botón Math Apps. Entonces, si pulsamos, nos aparece esta guía. Como pueden observar, las aplicaciones están divididas por temas y lo que más llama la atención es que no solo encontramos aplicaciones matemáticas, sino que también hay aplicaciones para informática, ingeniería e incluso ciencias de la salud aquí abajo. Bueno, si bajamos un poco más en esta guía, vemos que las aplicaciones se vuelven a dividir por temas y también por sus subtemas, como álgebra y geometría encontramos el subtema de geometría, puntos y líneas, vectores, etc. Lo que hace muy fácil encontrar una aplicación. Entonces voy a enseñarles un ejemplo para que se hagan a la idea de cómo son. He elegido la aplicación de Binary Search Tree, que es nueva de la versión 2019, porque es muy simple, pero ilustra muy bien para qué sirven estas aplicaciones de Maple. Bueno, pues como ven, todas tienen una pequeña introducción al principio, explicando el concepto principal. Y luego tienen una parte interactiva, que es esta de aquí abajo, que nos ayuda a aprender sobre el concepto que queramos. Entonces, en este caso, yo querría hacer un árbol binario de búsqueda. Pues, por ejemplo, voy a quitar la opción de que se ajuste solo, simplemente introduciría los números que quiero. Por ejemplo, estoy poniendo la aleatoria y le daría a insertar. Como ven, la aplicación no nos está dando solo el resultado. Bueno, en este caso está muy desajustado, pero que la aplicación no solo nos da el resultado, sino que nos ha mostrado cómo se ha creado el árbol. Bueno, ahora voy a ajustar mi árbol para que sea un árbol binario de búsqueda y como ven, de nuevo, la aplicación nos enseña cómo se va creando el árbol poco a poco. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar estas aplicaciones no solo como demostración en clase, pero que también pueden ser útiles para un estudio independiente en casa. Todas estas aplicaciones se pueden modificar pulsando este botón de aquí abajo, Editable, y podríamos modificar el código de los componentes para también aprender código de Maple. Bueno, volviendo a nuestra presentación. Las segundas aplicaciones se encuentran en el Maple Application Center. Las aplicaciones son públicas y normalmente están hechas por usuarios, pero también encontramos aplicaciones hechas por el grupo MapleSoft. Solo están disponibles para descargar, lo cual tendríamos que utilizarlo en Maple.
Bueno, estas aplicaciones se acceden directamente desde la página web del Maple Application Center, así que vamos a visitarla. Bien, esta es la página web del Application Center. Como ven aquí a la izquierda, tenemos una barra de búsqueda para que sea más fácil encontrar una aplicación que necesitemos. También tenemos un filtro que nos permite decidir si la aplicación va a ser un documento, gráficos o animaciones o paquetes. Y luego justo debajo tenemos varias categorías. Como ven, volvemos a encontrar no solo una categoría de matemáticas, pero sí de informática, ingeniería, etcétera. Y tenemos un apartado entero designado a la educación con estos temas. Entonces voy a ver un ejemplo. Si quisiéramos ver una aplicación, voy a abrir esta de vectores en planos, pulsaríamos encima y se nos redirigiría a esta página. En esta página lo que encontramos es una pequeña descripción de la aplicación, los detalles justo abajo, como el autor, qué tipo es, la publicación, el lenguaje, en este caso he elegido una que estuviera en español, y luego también se nos permite hacer una vista previa de la aplicación para ver si nos interesa descargarlas o no, y el botón de descargar. Para verla tendríamos que abrirla en Maple, así que si vamos un momento la voy a abrir para que vean cómo es. Me la he descargado antes. Bueno, pues esta es la aplicación de la que estábamos hablando. Como ven, aunque esta aplicación está hecha por un usuario, guarda una estructura bastante parecida a las Math Apps y todas tienen la misma finalidad, que es aprender gracias a los componentes interactivos. Bueno, pues en este caso tenemos una introducción que nos explica pues, sobre vectores y escalares y luego algunos apartados más explicando la representación, composición, operaciones con vectores, etc. Y luego pasamos, como siempre, a un ejercicio modelo o una parte interactiva que nos ayudará a entender mejor el concepto de lo que estamos hablando. Todo hecho con programación de Maple. Volviendo a nuestra aplicación, a nuestra presentación, les voy a hablar de la última plataforma para encontrar aplicaciones, que seguramente sea la más interesante para la docencia. Es Maple Cloud y funciona en la nube, lo que permite compartir documentos y aplicaciones de Maple con otras personas sin necesidad de que estos tengan el programa, dado que los documentos se pueden utilizar online. Así que es la opción perfecta para compartir documentos con sus alumnos o con sus compañeros de trabajo. Hay varias maneras de acceder a Maple Cloud. La más sencilla es a través de la web y la que está disponible para todo el mundo. Entonces, esta es la página web de Maple Cloud. Como ven, además de las aplicaciones matemáticas, en el menú también encontramos la opción de documentos públicos, porque no solo se pueden compartir aplicaciones, sino también documentos de todo tipo, y la opción de paquetes. Entonces nosotros vamos a visitar las Math Apps para que se hagan una idea. Entonces, si quisiéramos utilizar una aplicación matemática, por ejemplo, aquí tenemos la lista de todas las que hay, pero también podríamos buscarlas por su nombre, pues simplemente cliquearíamos encima del nombre. Y como ven, la aplicación se está cargando online y cuando termine de cargarse, estaría directamente disponible para utilizar. Bueno, en este caso la aplicación es muy sencilla, está hecho por un usuario y volvemos a encontrar este componente interactivo que nos ayudará a aprender sobre el concepto que hemos buscado. Entonces, también tenemos un botón para descargar, lo que nos permitiría también ver esta aplicación en Maple. Otra forma de acceder a Maple Cloud es a través de la aplicación de Maple. Este tiene un acceso incorporado. En la página de inicio tenemos este botón de Maple Cloud que nos redirigiría directamente a la web, pero también arriba a la derecha tenemos un icono de perfil de Maple Cloud, donde se nos aparece el mismo menú que había en la página web. Documentos públicos, Math Apps y paquetes. Si clicáramos sobre Math Apps, se nos redirigiría directamente otra vez a la página de Maple Cloud y bueno, si volviésemos a cliquear sobre la aplicación donde estábamos, se nos abriría esta vez como un documento en Maple y tendríamos otra vez toda la posibilidad de interactuar con ella, con los componentes interactivos. Lo más interesante de utilizar Maple Cloud con Maple es que podemos crear grupos y compartir nuestros documentos solo con esos grupos. Para crear un grupo iría de nuevo al icono de perfil a la derecha, a la opción Mis grupos y se aparecería esta ventana emergente donde tendríamos la posibilidad de o juntarnos a un grupo o crearlo. Entonces yo, por ejemplo, aquí he creado un grupo de una clase de teoría de grupos
Y digamos que ahora, volviendo a Maple, yo querría compartir este documento con ellos. Bueno, pues simplemente volvería al icono de perfil y tendría la opción, estando en mi documento, de guardar en la nube. Y entonces se nos aparecería esta ventana de aquí emergente, donde podría elegir el grupo con quien compartir, en este caso mi clase de teoría de grupos, y un mensaje enviándoles pues aquí una aplicación que creo que sería interesante para nosotros. Entonces esto es una función muy interesante de Maple y Maple Cloud. Finalmente, les voy a hablar de Free Maple Player como otra plataforma para ver e interactuar con documentos de Maple. No se pueden modificar, pero permite el acceso a Maple Cloud y abrir documentos del Application Center de manera gratuita, dado que esta aplicación está disponible para todo el mundo. Entonces vamos a visitar la aplicación, la tengo aquí abierta. Como ven, el interfaz es muy parecido al de Maple, aunque tiene muchísimas menos cosas. Para abrir un documento lo haríamos de la misma manera que Maple, o bien archivo abrir, o bien este pequeño icono de la izquierda, y podría abrir el documento que he abierto antes del Application Center. Entonces, ningún problema, podemos utilizarla de la misma manera que hemos utilizado en Maple. Lo único que no podríamos modificarla. Para acceder al Maple Cloud haríamos lo mismo de siempre. Icono de arriba a la derecha y se nos volvería a aparecer el menú que se nos aparecía en la página web de Maple Cloud y que se nos aparecía en Maple. Pues pulsaríamos en Math Apps, etc. Y se nos abrirían también como documento en esta aplicación. Recuerdo que esta aplicación es gratis, luego estaría disponible para todo el mundo. Si quisiéramos compartir un documento con ellos o si quisieran utilizar cualquier aplicación de Maple, del Application Center o Maple Cloud. Bueno, he hablado de de 3 plataformas donde encontrar aplicaciones, pero hay una página web que reúne las aplicaciones más interesantes para estudiantes. Se llama Student Apps y tiene aplicaciones disponibles tanto en Maple Cloud como en el Application Center, todas creadas por el grupo MapleSoft, lo cual hace que las aplicaciones tengan una gran calidad. Entonces, vamos a visitar la página web. A ver si se abre. Sí, perfecto. Bueno, esta es la página web del Students Apps. Entonces, como ven, al principio de la página web tenemos una pequeña introducción con cómo empezar con Maple. Y luego tenemos todas aquellas aplicaciones que están dirigidas especialmente a estudiantes. Por una parte tenemos todas las calculadoras online de cálculo, luego si bajamos un poco más vemos que hay vectores y matrices, funciones, etc. Todas estas aplicaciones, si yo pinchara encima de ellas, me redirigirían a Maple Cloud. Luego están disponibles para todo el mundo. Si bajamos al final, bueno, vemos que hay calculadoras para casi todo, para geometría incluso, probabilidad estadística. Si bajamos un poco más, se nos ofrecen más aplicaciones, algunas de cálculo y otras de física. Si visitamos las de física, sí. Si visitamos las de física, como ven, bueno, esta es la página web, igual. Como ven, dicen aplicaciones gratuitas de Maple para física. Y es que estas aplicaciones, aunque estén aunque estén en el Application Center, porque si pincho sobre una de ellas se me redirigirá al Application Center, podemos verlas, como ya os he dicho, con el Free Maple Player. Finalmente, me gustaría hablarles de Maple Companion. Esta es una de las novedades que nos trae la nueva versión de Maple 2019. Se trata de una aplicación para smartphones, tanto para sistema iOS como Android, y que podemos usar para escanear expresiones matemáticas, escritas en papel, pizarra o cualquier otra superficie, a mano o impresas, y que luego permite guardarlas en la nube para poder utilizarlas directamente en Maple, sin posibilidad de error al copiarlas y una manera más fácil de trabajar con expresiones. Entonces, lo que hemos hecho tiene una interfaz muy sencilla realmente y lo que hemos hecho ha sido hacer capturas de la aplicación para que vean cómo funciona. Cuando abrimos la aplicación tendremos esta pantalla aquí a la izquierda que tiene 3 opciones donde se nos ayuda, bueno, son 3 pequeños tutoriales donde se nos dice cómo funciona la aplicación, pero la pantalla principal es esta de aquí en medio. Simplemente es una cámara con un recuadro
este recuadro se puede ajustar. Entonces, para escanear una expresión, lo único que tendríamos que hacer sería ajustar el recuadro y pulsar encima. De esta manera, Maple escanearía la expresión y nos aparecería esta tercera pantalla, donde se nos daría la opción de o probar otra vez, si por algún caso lo escaneo mal, o de subirla a la nube. A la nube me refiero a Maple Cloud. Luego, podríamos acceder directamente desde nuestro botón de icono de perfil a Maple Cloud. Entonces, voy a hacerles un ejemplo. Entonces vamos al icono de perfil, a mis archivos privados. Si seleccionamos Maple Companion en el menú de la izquierda, nos aparecerán todas las expresiones que hemos escaneado. Esta de aquí es la que aparece en la presentación. Si pulsamos encima, se nos abrirá como un documento. Si quiere, sí. Y ya podríamos empezar a trabajar con ella, por ejemplo, resolverla. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Les dejo aquí un pequeño resumen con las 3 plataformas para encontrar aplicaciones, los sistemas de visualización. Recuerdo que Maple Cloud y Maple Player está al alcance de todo el mundo. Luego, su clase, sus compañeros podrían utilizar las aplicaciones de Maple o documentos de Maple, no modificarlos, pero sí interactuar con ellos. Y les dejo otros 2 recursos interesantes que hemos visto, las Students Apps y el Maple Companion. Vamos a ver rápidamente las posibilidades que nos ofrece el paquete SciTools, que también es bastante útil para la docencia. El paquete SciTools es una colección de comandos para calificar textos, detección de plagio, corrección ortográfica. Y bueno, os voy a mostrar un par de ejemplos para que veáis el potencial que tiene. Primero cargaríamos el paquete y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, un problema de Quevedo. Bueno, decía que lo primero que haríamos sería cargar el paquete SciTools y que aquí tenemos un poema de Quevedo. Y bueno, pues quería mostraros, por ejemplo, si queremos contar cuántas veces ha salido la palabra dinero o poderoso, pues utilizaríamos el comando count use of each word, que nos dice cuántas veces se ha repetido una palabra determinada. Pero bueno, algo especialmente interesante de este paquete es la detección de plagios. Y os voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos 4 respuestas a una pregunta, que sería ¿qué es la ley de gravitación universal? En este caso. La primera pregunta pues sería literalmente un copia y pega de la Wikipedia. Tenemos aquí el texto de la definición. Y en el segundo texto hemos cambiado un par de palabras. En lugar de distintos hemos escrito varios. Y en lugar de formulada hemos escrito postulada. De manera que hemos usado 2 sinónimos en lugar de copiar absolutamente todo el texto. En el tercer ejemplo hemos añadido al texto original otra frase. Y el último es una respuesta totalmente independiente. O sea, es algo que no lo he copiado de la Wikipedia, es otra respuesta. Entonces, si utilizamos el comando detect plagiarism que tenemos aquí y ponemos las 4 respuestas, vemos que nos devuelve una serie de números y lo que nos indica el primer argumento es hace referencia al texto. Por ejemplo, aquí está comparando el texto 1 y el texto 2, es decir, el texto original y el texto en el que hemos utilizado 2 sinónimos. Y veis que nos devuelve una probabilidad, que es el 0, bueno, un número que es el 0,88, es decir, es muy probable que haya habido plagio porque, bueno, está muy cerca de 1, como podéis ver, y evidentemente es plagio. En el segundo compara pues el primero y el tercero. El tercero es el del texto añadido. Y bueno, como aproximadamente 2/3 partes del texto eran el texto original, pues nos devuelve un plagio de un 0,66. Bueno, aquí veis que he comparado el segundo con el tercero y no nos devuelve el primero con el cuarto, es decir, la respuesta original con la respuesta totalmente independiente, porque el plagio no se detecta. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta útil para profesores para pues, tema de detección de plagios y tal. Este paquete ofrece muchísimos más comandos y muchas más posibilidades, pero bueno, tampoco quería mostrar un poco el potencial que tiene sin más. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el Moodle Assessment,
se conocía anteriormente como MapleTA, y es una plataforma que permite a los docentes examinar y mandar trabajos o ejercicios a sus alumnos de manera inmediata utilizando Maple. Tiene bastantes ventajas, permite crear test, exámenes, problemas o ejercicios de manera personalizada, de manera fácil y rápida. Y la plataforma es de fácil acceso. Los alumnos solo necesitarán pues, una contraseña o una cuenta y podrán acceder fácilmente. Y además podrán ver, pues dentro de la página podrán ver sus trabajos, sus calificaciones, las fechas de entrega, etc. Además, Mobius Assessment, pues bueno, aquí tenéis una muestra de cómo es el interfaz, bastante profesional y bueno, pues, sencillo de hacer. Además, Mobius Assessment pues, se puede integrar fácilmente en cualquier plataforma. Es decir, si su institución o centro tiene su propio sistema o plataforma, pues es sencillo conectarla a Mobius Assessment. Y para ir terminando, vamos a ver ahora el último apartado, ayuda y documentación. Maple tiene una cantidad enorme de recursos para ayudar al usuario a explorar las posibilidades de Maple y a solventar cualquier duda lo más rápido posible. Aparte de tener un menú de ayuda solo para esto, una biblioteca enorme con respuestas a cualquier pregunta que nos podamos hacer, tenemos muchísimos recursos. Uno de los primeros que me gustaría señalar es el Teaching Concepts with Maple. Teaching Concepts with Maple es una extensa colección de más de 150 videotutoriales donde se enseña a resolver problemas matemáticos o físicos utilizando Maple. La colección incluye problemas de cálculo diferencial, integral, multivariable, además de ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, en fin, todo lo que podríamos necesitar para enseñar matemáticas prácticamente. Los vídeos están únicamente en inglés, pero bueno, lo realmente importante es que nos muestra paso a paso cómo resolver cada problema. Y bueno, son vídeos cortos, dinámicos y muy fáciles de ver. Nos podríamos perfectamente descargar el documento que está utilizando en el vídeo tutorial de manera gratuita y también podemos descargarnos el vídeo. Además, bueno, siempre se nos recomendarán más videotutoriales relacionados con el tema que estemos viendo y bueno, podéis ver que hay 150 tutoriales. Entonces, bueno, aparte de esto, pues tenemos en el caso de la docencia, tenemos el portal de Maple para estudiantes, donde es un portal donde resolvemos la mayoría de las dudas que podamos tener. Aparte, pues eso, hay tutoriales, encontramos de todo. Básicamente, reúne todo lo que un estudiante puede necesitar. Luego hay algo similar para profesores, para educadores, donde, bueno, pues encontramos esos recursos, respuestas, las preguntas más frecuentes y, bueno, pues es bastante útil si tenemos alguna duda. Y además, pues tenemos también el Teacher Resource Center. Voy a cerrar esto un segundo para tener más espacio. Tenemos el Teacher Resource Center, que es una página web donde tenemos todavía más recursos y contenido para enseñar. Esto está hecho por Maplesoft y bueno, pues tenemos tutoriales, consejos para dar clases, todo tipo de documentos, etcétera. Además, bueno, pues también tenemos algo parecido, el Student Help Center para estudiantes, donde tenemos pues tutoriales, ejercicios, guías de uso de Maple. Básicamente, pues tenemos manuales de uso. En fin, es bastante fácil aprender Maple con esta página. Y por último, me gustaría también mencionar los ebooks y study guides que nos ofrece Maple.
Los ebooks y las study guides vienen a ser algo así como libros de texto. Son libros de texto, pero la ventaja que tiene es que son interactivos, es decir, podemos pues eso, aprender mientras que interactuamos con el propio libro de texto. Además, son considerablemente más baratos que los libros de texto como tal. Y bueno, pues hay muchísimos temas, cálculo multivariable, cálculo, matemáticas avanzadas para ingeniería, en fin, bastante fácil, simplemente pues se puede descargar de una manera muy sencilla. Y bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Acabamos de terminar el webinar, espero que les haya gustado.